¿quién determina qué puede decirse y qué no? ¿Quiénes somos y por qué nos sentimos capacitados a condenar al linchamiento público a alguien? ¿Qué tan santos somos que sin cargo de conciencia nos atrevemos a luchar activamente para que una persona pierda su medio de vida, incluso el de su familia, a raíz de unas acusaciones que pueden ser más o menos polémicas, incluso más o menos ciertas? Buenos días a todos, somos Mariola Panadero, Paloma Solís, Elena Muñoz, Antonio Cañadas, Gabriela Mortera, Alba Catral y yo, Carmen Castillo, y venimos a hablar sobre una amenaza que nos acecha a todos: la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es un concepto que se ha extendido en redes sociales y que consiste en retirar el apoyo moral, digital e incluso social a una persona u organización que dijo o hizo algo que se considera inaceptable. Es un tipo de bullying grupal por el que muchas personas han sido desterradas, marginadas e incluso boicoteadas profesionalmente. Esto sucede en su mayoría en sociedades polarizadas, que nos hacen tomar una postura rápidamente y toman lugar nada más y nada menos que en las redes sociales, plataforma que da muy poco pie, por no decir nulo, a debates argumentativos reflexivos y que nos suelen hacer optar por la toma de postura inmediata, pocas veces reflexionada y muchas veces influenciada por el famosillo de turno. A continuación, mis compañeros os hablarán respecto a la cultura de la cancelación, sobre la libertad de expresión, el concepto del bien y el mal, las fechorías morales y la hipocresía de los canceladores. Muchas gracias. Muy buenas. Quizá no conoceréis el caso de Amanda, una chica canadiense que con tan solo 15 años contó que fue engañada y manipulada para enseñar sus pechos en una webcam, cuando tan solo tenía 12 años. Las imágenes fueron difundidas por internet, subidas a Facebook e incluso compartidas con sus amigos. Sufrió amenazas por parte de mucha gente y sufrió depresión, hasta que acabó, desgraciadamente, con su vida en el año 2012. Buenas tardes, soy Marco Carlino y soy el presentador del equipo 3. En primer lugar, quería dar las gracias por la oportunidad de realizar este debate junto con mis compañeros Sergio Pontier como primer refutador, Rodrigo Morgado como segundo refutador, Luis Arcos como el tercero y Manuel como el cuarto. Por último, también contamos con la ayuda de Marco Morante y Jorge García, que harán la conclusión. Os quiero empezar contando de lo que trata la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es una forma moderna de marginar o separar pues la sociedad moderna, al fin y al cabo, como castigo de alguien que se considera que actuó o dijo algo de manera inaceptable. Es de elección pública y es el pueblo el que hace este juicio, cuando las autoridades competentes, por cualquier motivo, no lo hacen. Estos juicios suelen realizarse a través de redes sociales, ya que a día de hoy pues, es una de las formas más fáciles de intercambio de información entre los jóvenes. Y sobre todo Twitter, donde al ser una red social donde el atractivo principal es el diálogo escrito, es muy fácil tratar este tipo de debates. Demostraremos por qué la cultura de la cancelación es una forma muy efectiva de disparar el abuso, así como también representa una forma de controlar a los graves errores que cometen los que acosan, que por cualquier razón no son juzgados por las autoridades competentes. Este tema lo defenderemos con ayuda de 4 argumentos. El primero, con la idea de que la cancelación es una manera de unión social hacia ciertos males. El segundo, donde afirmamos que la cancelación sirve como sustituto de los medios jurídicos o económicos, cuando estos últimos fallan. El tercero, donde creemos que permite moldear la ética de la sociedad para lograr mayor facilidad en el día a día. Y luego, ya por último, el último argumento, donde vemos el poder de la cultura, la cancelación, para reducir el estatus social de los enemigos. Bueno, a continuación daré paso a mis compañeros, aunque antes quería finalizar retomando la historia de Amanda, que sí es verdad que en 2012, si hubiese tenido la ayuda de la cultura de la cancelación, pues quizá se hubiese podido detener este abuso y parar la difusión de estas fotos y de este final trágico. Hago y digo lo que quiero porque soy libre. ¿Pero realmente eso es libertad? Buenos días, soy Elena Muñoz y vengo a defender mi argumento contra la cultura de la cancelación. Muchos individuos que cancelan a otros por sus opiniones utilizan como argumento a su favor la famosa frase de hago y digo lo que quiero porque soy libre. Pero esta afirmación
lejos de representar una verdadera libertad, esconde una tendencia individualista. Un primer paso para conseguir una libertad verdadera sería la autorregulación. Somos libres para hacer el bien y tener una responsabilidad frente al mundo y frente a los demás. La cultura de la cancelación se basa en una mera libertad individual, olvidándonos del otro, lo que se convierte en un libertinaje, cuyo significado real, según la RAE, es desenfreno en los actos y en las palabras, que es exactamente lo que se comete frente a las personas que son atacadas y canceladas por sus opiniones. Opiniones que se dan por el mero hecho de tener un criterio que uno posee por el mero hecho de ser persona. El ser humano no es un ser aislado, vive en sociedad y sus actos no solo le repercuten y le influyen a él, sino que influyen a las personas a las que le rodea. Esto se nos lleva confirmando desde nuestra filosofía más antigua. Tenemos dos dimensiones, la social y la política. La política es aquella dimensión que nos diferencia de otra especie y es la que trata de la vida y la capacidad en sociedad y en formar una comunidad en armonía y poder mantenerla con los años. Así que esta libertad basada en el yo no solo va en contra de la naturaleza de una verdadera libertad de expresión, sino que también va en contra de lo que es la vida en comunidad, algo que nos representa como especie, algo que llevamos manteniendo durante tantos años y algo que sobre todo no podemos perder. Así que, ¿cómo apoyar y cómo ir a favor frente a algo tan destructivo a nuestra sociedad y por ende tan destructivo para nuestra especie? Gracias y buenos días. Muy buenas a todos, soy Sergio Pontier y vengo a presentar el primer argumento de nuestro equipo, en que nos encontramos a favor de la cancelación. La cancelación puede ser utilizada como catalizador social sin límites hacia ciertos males, injusticias o fines. La cancelación puede utilizarse como una gran herramienta. Como hemos mencionado en la introducción, esta anula totalmente cualquier argumento al que se le aplique. Hay muchos argumentos en contra de ella, sin embargo, hemos de subrayar diferentes puntos de vista que la hacen útil e incluso beneficiosa. La cultura de la cancelación puede ser utilizada como un unificador social, como hemos mencionado antes, a la hora de actuar frente a injusticias. ¿Cómo? A la hora de llevar a cabo este tipo de actividad, nadie la lleva a cabo sola, así como que si esta se hace de tal manera, no tendrá efecto. La gente se une frente a un enemigo común, el cancelado. A la hora de enfrentarse a un enemigo común, como grupo, este ha de preguntarse, ¿qué se interpone entre nosotros? La respuesta es nada, siempre y cuando sea un grupo. Es un conector de solidaridad hacia un fin. Muchas veces, a la hora de llevar a cabo una acción cancelativa frente a una persona, celebridad y demás, nos vemos con limitaciones tales como el estatus de la persona, la lejanía de donde quiera que esté o la barrera representativa de esta. Toda esta gente que hace que, por cualquier razón, a esa dicha persona no le ocurra nada, diga lo que diga. Con la cancelación presentamos un tipo de unión de la gente y de las personas, así como de la población, si se puede decir, sin precedentes, llegando a un punto en el que hasta cientos de millones de personas separadas por miles de kilómetros pueden llevar a cabo la cancelación de una persona sin barrera legal alguna, precisamente por el hecho de ser un grupo. Todavía no se ha hallado la respuesta a la pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar, hasta dónde llegan los límites de estos grupos sociales? Algunas de las evidencias que podemos presentar frente a este caso para defenderlo es la famosa estrella de cine Armie Hammer, protagonista de películas como Call Me by Your Name. Sufrió uno de los casos cuando varias mujeres en Instagram publicaron conversaciones con él que implicaban fantasías sexuales que incluían canibalismo y abuso. Seguido de este caso, el actor fue denunciado por agresión sexual y el Departamento de Los Ángeles abrió una investigación. Sumado a esto, su expareja dio testimonio en una entrevista para una revista, no solo esa, como algunas más, como Vanity Fair, en la que hablaba de diversos casos como el que previamente hemos mencionado. A consecuencia de la mediación del caso, el actor fue retirado de varios proyectos, uno de ellos, por ejemplo, en los que compartía pantalla con Jennifer López. Con esto finalizamos el primer argumento y podemos ver una pequeña presentación de lo que la cancelación puede hacer. Muchas gracias. Hola, soy Marla Panadero y voy a debatir sobre si la cultura de la cancelación es un límite legítimo para la libertad de expresión. Según el artículo 510 del Código Penal español, se puede castigar con una pena de prisión de hasta 1 a 4 años por los delitos cometidos en ocasión de ejercicios de los derechos fundamentales de las libertades públicas.
Vale. Muchas veces cancelamos a una persona por acusarla de haber hecho o dicho algo malo cuando realmente no lo es. Entonces, primero vamos a analizar qué es el bien y el mal según la filosofía. El bien es el valor que se le da a una acción o que le da a un individuo, mientras que el mal es lo contrario a ese bien. Antes de cancelar a una persona, creo que deberíamos hacernos unas preguntas, que es, la primera de todas, ¿realmente las acciones que ha hecho esta persona o lo que ha dicho tienen maldad? ¿O simplemente queremos cancelarla porque no nos cae bien y queremos cancelarla y que todo el mundo vaya contra esa persona? Entonces deberíamos analizar las acciones que ha hecho esta persona antes de cancelarla. Un claro ejemplo fue aproximadamente hace un año que lo vivió la famosa TikToker americana Charli D'Amelio, que en ese momento tenía 16 años, es decir, era menor de edad. Importante de destacar. Esta TikToker grabó un vídeo con su familia probando comidas de diferentes culturas. Una de ellas era la paella española, que llevaba un ingrediente que eran los caracoles. Pues esta niña, al probar los caracoles, hizo un gesto de asco y pues que no le gustaba. Cuando estoy 100% segura de que muchos de nosotros, como incluida yo, al probar un grillo frito, también lo vomitaríamos y haríamos gestos de todo menos de gusto. Bueno, pues ante este gesto de esta TikToker, los espectadores fueron contra ella por insultar la cultura española y por asquear su comida. Bueno, pues en este caso la TikToker no quiso en ningún momento insultar a la cultura española. Simplemente probó un ingrediente que no le gustaba y por ello hizo ese gesto. Ya está, lo dejó bastante claro. También dijo en esa comida que estaría muy bien llegar a un tal número de seguidores en su aniversario, y uno de los que estaban en la mesa, uno de sus amigos, dijo que si no le parecía suficiente ya tendría los que tenía. Por ello también le cayó bastante hate. Ella aclaró que en ningún momento decía que le parecían pocos, simplemente que le harían gracia llegar, me parecía que eran los 100 millones de seguidores en su aniversario. Ya está, en ningún momento le dijo que le parecían pocos. Por último, me gustaría enseñar el daño que puede causar cancelar a una persona si realmente no analizamos y vemos si sus acciones tienen maldad o no. Muchas gracias. La cancelación sirve como sustituto de los medios jurídicos o económicos tradicionales cuando estos últimos fallan. Vamos a razonar esta afirmación, ¿no? Hay un grandísimo número de personas que se ven envueltas en polémicas en las redes sociales. Pueden ser actores, youtubers, cantantes, streamers o políticos. Estas polémicas a menudo toman en cuenta asuntos sexuales o económicos. En algunos casos, la cancelación se dirige a personas con mucha influencia y poder, a las que los métodos legales a los que estamos acostumbrados no van a surtir el mismo efecto. Judicialmente, uno puede ir en contra de la cancelación, hablando del artículo 20 que vemos en la Constitución de la libertad de expresión, pero también habría que hablar del artículo 15 de la misma, que habla sobre la integridad moral, diciendo todos tienen el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por ello, a falta de un juicio legal o económico justo, la sociedad se tiene que contentar con un juicio social, que es igual de dañino que cualquier otro. ¿En qué nos vamos a basar para hablar de este argumento? En el famoso caso de Jeffrey Epstein, por ejemplo. Se filtraron varias listas con nombres de personas que visitaban su isla privada y realizaban actos pedófilos en ella. Entre los nombres se podía ver antiguos presidentes, políticos importantes e incluso miembros de alguna familia real. Estas personas no sufrieron extensos o graves juicios para determinar la verdad sobre el asunto, pero para ello se encargaron las redes sociales, asegurándose de que fuese conocimiento público quien figuraba en estas listas. También nos podemos centrar en el caso del youtuber Minilad o otro youtuber como EDP445, que ambos fueron expuestos en las redes por haber intentado mantener o habiendo mantenido relaciones sexuales con menores. Dentro del mundo de los youtubers podemos poner nuestra mirada sobre el grupo Face, que también se vio envuelto en un escándalo por timar miles de euros en NFTs falsos.
También podemos hablar de casos dentro del mundo del cine y la televisión. Por ejemplo, Dan Schneider, un gran productor de Nickelodeon, fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con las estrellas de varios de sus programas de televisión, como Miranda Cosgrove de iCarly, Victoria Justice de Victorious o Jamie Lynn Spears de Zoey 101, hermana de Britney Spears. Todas estas chicas y más que no he nombrado fueron víctimas de los abusos y fetiches del productor, habiendo llegado este a embarazar a Jamie Lynn Spears y a obligarla a abortar. Podemos hablar también de Harvey Weinstein o de Kevin Spacey, entre otros. Lo que tienen en común todos los nombres que he estado diciendo es que sobre todos ellos caen un gran número de pruebas y declaraciones que les condenan, pero que no se han visto afectados equitativamente por lo que han hecho, ni judicial ni económicamente. Una persona es cancelada cuando se le acusa de haber cometido un acto o un error inaceptable. Cuando esto ocurre, el debate a raíz de esta acusación siempre se lleva a Internet y a las redes sociales, entrando en juego las opiniones de millones de personas. ¿Cuál es el problema? Que estas personas, en la mayoría de casos, intensifican el conflicto dedicándose a devolver el daño. Toman represalias de manera vengativa en lugar de aportar críticas constructivas. Críticas realizadas con fundamento y de manera respetuosa hacia la otra persona. A partir de este momento, lógicamente, se originan fricciones, porque los usuarios en redes sociales realizan comentarios posiblemente ofensivos, los cuales se convierten en injusticias morales, que acaban siendo objeto de un debate secundario que supone una urgencia inmediata. La discusión sobre el problema original se coloca entre paréntesis y no se vuelve a ella hasta que no queda resuelto el problema de la fechoría moral. Como ejemplo, si suponemos que se está debatiendo sobre la inmigración y una persona hace un comentario de estos ofensivos hacia otro individuo, naturalmente nacerá uno de estos debates secundarios a raíz de ese comentario, y no se volverá al problema principal, el de la inmigración, hasta que este secundario y moral no quede resuelto. Por último, me gustaría añadir que este tipo de dinámicas en las que se realizan comentarios con maldad resultan ineficaces e incluso contraproducentes. Se alimenta lo que precisamente se está tratando de combatir. Uno debe escuchar y relacionarse con las opiniones ajenas para comprender sus puntos de vista. Así podrá desarrollar una opinión mucho más informada de su propia posición. No hacer esto, además, nos vuelve más triviales y estar constantemente a la defensiva e indignado por opiniones opuestas a las nuestras muchas veces provoca que nuestros propios comentarios no sean considerados. Mi nombre es Alba Catral y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Luis Arcos y voy a refutar el argumento 3. Permite moldear la ética de la sociedad para lograr mayor felicidad en el día a día. Hoy en día hay miles de personas que tienen una capacidad de influir enorme en diferentes ámbitos de las redes sociales. En el de la actuación, los actores. La política, que con una frase pueden cambiar la forma de ver las personas y creen que lo que hacen y dicen es correcto. Este tipo de personas no suelen estar al tanto de la actualidad y no piensan en los demás. En sus sentimientos publican todo tipo de mensajes sin analizar el daño que pueden causar al público, que les lleguen sus mensajes. Las cuentas de las redes sociales, donde publican todo tipo de contenido, están dirigidas por otras personas, lo que provoca que el famoso solo tenga que dar su aprobación a lo que les aconsejan hacer en sus redes sociales, de lo que les informan de la actualidad y se exponen a publicar mensajes nocivos y ofendan a la sociedad. Por lo tanto, la cultura de la cancelación permite defender a la sociedad de este tipo de ataques, que hacen años que no había manera de hacerlo. La excelentísima J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, redactó un tuit alegando indirectamente que solo las mujeres menstruan. Tienen un sexo real que les permite tener una atracción hacia el sexo opuesto, mientras que las personas transgénero no son capaces de menstruar ni enamorarse de alguien de su sexo opuesto. Aceptó su error y desde entonces comprende a las personas trans. Kuno, un famoso TikToker mexicano, ingresó en una plataforma llamada HolaFan, que permite a los seguidores de cualquier influencer y celebridad recibir un saludo tras un previo pago de un importe de 1.200 pesos mexicanos. Importe que para él no es muy elevado y que todos los que paguen estarán felices.
Johanna Fadul, actriz colombiana, a inicios de la pandemia realizó un error que fue contar que al llegar al aeropuerto de la capital no le hicieron las pruebas pertinentes, que se realizan a todas las personas que aterrizan, y las comparó con un virus de la inmunodeficiencia humana. Buenos días, soy Gabriela Mortera y vengo a defender el argumento número 4 en contra de la cancelación. Para introducir este argumento voy a lanzar dos preguntas. La primera es, ¿alguno de nosotros no consume ropa de tiendas como Nike o como Zara por su lugar de origen o su manera de fabricar? ¿O alguno de nosotros no consume las películas y los libros de Harry Potter porque los ha escrito J.K. Rowling? Bueno, estas cuestiones me sirven para introducir la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en el momento que la cancelación, o más bien las consecuencias de la cancelación, nos afectan a nosotros también? Es decir, todos somos libres a la hora de juzgar y condenar a alguien que está siendo cancelado, pero en el momento que los efectos de esa cancelación nos perjudican a nosotros también, ¿qué hacemos? Como ejemplo para explicar esto, voy a poner el caso de J.K. Rowling, que creo que todos conocemos quién es la mujer más rica de Inglaterra, ya que es la escritora de una de las sagas más vendidas a nivel mundial, la de Harry Potter. Y esta mujer ha sido cancelada decenas de veces en los últimos años por dejar claro que es homófoba y transfoba. Para ejemplificar esto, voy a poner el caso en el que ella responde con un tuit a un artículo en el que se habla de cómo hacer un mundo mejor para las personas que menstruan, a lo que ella contesta: personas que menstruan, que alguien me ayude. Creo que hace años había una palabra para esto, y a continuación nombra 3 palabras en referencia a la palabra woman, mujer en inglés, dejando claro que ella opina que tan solo las mujeres cis pueden menstruar y discriminando a los hombres trans con genitales femeninos. Bueno, pues como es evidente, este tuit provocó muchísimas críticas, muchísimas sensaciones, recibió amenazas de muerte, insultos. En resumen, pues fue víctima de la cancelación. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos a mirar las estadísticas de consumo y sus ventas de esos productos, están igual que en momentos anteriores al tuit. Es decir, no le ha afectado para nada esta cancelación. ¿A qué se debe esto o cómo podemos explicar esto? Pues esto lo podemos explicar ya que muchas veces la sociedad es hipócrita. Entonces lo que hacemos es cancelar a la persona en cuestión a si nos interesa o no. Y dejamos de lado pues lo que la verdad de la cancelación, que sería la cuestión moral y ética, y pues cancelamos a las personas en base a nos interesa o no. En el caso de J.K. Rowling, sus productos, su saga, es una de las más vendidas a nivel mundial, por lo que no nos interesa dejar de consumirlos. Nos gustan sus películas, nos gustan sus libros. ¿Nos gusta lo que hace ella? No. Y no lo relacionamos. Entonces volvemos a la cuestión de que vivimos en una sociedad hipócrita, ya que acabamos cancelando a la gente en cuestión a si nos interesa o no, por lo que no es justo. Como conclusión, debemos dejar de lado la cancelación, ya que muchas veces no juzgamos como debemos juzgar y nos basamos en nuestros intereses y perjudicamos a gente que no se lo merece, mientras que dejamos impunes a personas que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Manuel Pascual y a continuación voy a refutar el argumento 4. La cultura de la cancelación reduce el estatus social de los enemigos. Actualmente pertenecemos a una sociedad donde nos cuesta más conseguir dar elogios morales al resto frente a la facilidad para asignar culpas morales por una mala conducta. Debido a la lucha de rangos sociales que existe, buscamos poder elevar nuestro estatus social a través de acciones buenas o bien a través de diseminar el mal comportamiento de los demás para nuestro beneficio. Este segundo método funciona debido a que el estatus social es relativo. Una persona que pierde el rango social viene a ser lo mismo que otra que lo gana. Como he comentado al comienzo, la dificultad relativa de hacer algo bueno y el prolongado periodo de espera para recibir crédito por ello es la razón por la cual la cultura de la cancelación ha florecido. Ofrece recompensas sociales más rápidas. Por ello mismo, la cultura de la cancelación coge tanta importancia en nuestros días, sobre todo en el ámbito de las redes sociales.
Todos los días hacemos un uso importante de las redes sociales. Dentro de ellas, cabe destacar, entre otras, el uso de Twitter, Instagram, TikTok. En ellas podemos ver diariamente diferentes casos donde está bastante presente la cultura de la cancelación. Como evidencias, voy a mencionar una serie de casos que han sucedido últimamente. Estos han tenido bastante impacto dentro de la sociedad. En primer lugar, dentro de TikTok tenemos el caso del tiktoker Naim Darrechi. Este sujeto recibió un importante rechazo social debido a unos comentarios que realizó acerca de lo que él hacía con las mujeres. Malas conductas. A través de la cultura de la cancelación ha perdido un importante estatus social debido a su mala conducta con las mujeres, la cual la sociedad no ha tolerado, principalmente otros tiktokers que han ganado rango social a través de ello. En segundo lugar, dentro de la plataforma de Twitter, tenemos al personaje El Chocas, que aparte de estar muy presente en Twitter, es conocido por ser streamer de Twitch. Este, recientemente, ha recibido un fuerte número de críticas por parte de la comunidad de Twitter debido a la creación de diferentes cuentas secundarias dentro de la aplicación para defenderse frente a sus haters. La manera en la que se ha metido con sus haters ha sido de una forma muy mal vista y por ello ha tenido aún más repercusión. Esto nadie lo sabía hasta que alguien lo descubrió recientemente, lo cual ha provocado que le cancelen de manera abusiva y pierda bastante estatus social en favor de otros. Estos son solo 2 casos de los miles que existen diariamente en las redes sociales. Buenos días, mi nombre es Paloma Solís y junto a mi compañero Antonio Cañadas vamos a realizar la conclusión de este debate en contra de la cultura de la cancelación. Llegados a este punto, solo queda resumir aquello que ya se ha dicho. Obviamente algunos comentarios o bromas pueden resultar desafortunados, ofensivos, vulgares e incluso dañinos hacia las personas, pero en una sociedad civilizada como es en la que vivimos, esto no es excusa para fomentar comportamientos que conduzcan al desempleo u otro tipo de represalias que causen daños irreparables en la vida de una persona, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, etc. El bien y el mal son 2 conceptos muy amplios que no significan lo mismo para todo el mundo. Es un error utilizar nuestra propia percepción del mal para atacar a los demás. Además, hay que tener clara la diferencia entre libertad y libertinaje, ya que, como bien ha mencionado mi compañera Elena anteriormente, somos seres sociales cuyos actos afectan a la vida en sociedad, no solo a nosotros mismos. También hemos escuchado por parte de mi compañera Alba cómo los internautas, en vez de aportar críticas constructivas, atacan de una manera vengativa con comentarios desafortunados, lo cual intensifica el conflicto hasta desviar el debate inicial, provocando únicamente comentarios ofensivos hacia una persona o colectivo. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Antonio. Gracias, Paloma. Buenos días, mi nombre es Antonio Cañadas y voy a realizar esta última parte de la conclusión. Para ello, me gustaría realizar una reflexión. Si los pecados se grabasen en la piel, no habría ni una persona dentro de esta sala libre de tinta. Además, debe quedar claro que ninguna opinión, comentario o afiliación política puede mejorar o empeorar el trabajo de una persona. Da igual el oficio, si eres futbolista, político, emprendedor. Son y siempre deberán ser aspectos alejados de la vida de todos. Las personas deben ser juzgadas por su humanidad, dejando de lado el resto de los aspectos más banales. Espero que haya quedado claro cuál ha sido nuestra opinión dentro del debate y sobre todo esta parte de la conclusión. Muchas gracias y gracias por su atención. Buenos días, soy Jorge García Santos y voy a presentar los contraargumentos de mi equipo. Para empezar, el primer contraargumento es que la parte negativa de esta cultura de la cancelación, porque claro, tiene que tener una parte negativa, no es solo que se silencia un individuo y con esto se inutiliza ya como todo su abanico de opiniones, de debates y de pensamientos y tal, sino tiene más que ver con la idea de cambiar el mundo en general. La teoría de la comunicación sostiene que todo lo hecho en la cancelación y que se ejerce desde lo político y sobre la comunicación afecta a estos factores, pues la censura, desinformación, mentiras, poca honestidad y autocensura y demás. El segundo contraargumento que vengo a presentar es que
alguien que puede ser cancelado por algo que piense o hable entre una multitud desconocida, alguien puede ser cancelado por eso si es filmado en vídeo, o por una broma que suene mal en redes, por algo que se dijera hace mucho tiempo y que quede recuerdo, constancia de eso en internet. Y no digo ya alguien que sea famoso político para ser, no hace falta ser famoso para ser públicamente humillado de esta forma. Todo lo que necesitas es tener un mal día y las consecuencias pueden ser horribles mientras existe internet. El tercer contraargumento que vengo a presentar es que hablar de cosas que no están bien moralmente en un debate suponen una urgencia máxima y puede llegar a confundir el camino en el que va el debate en sí. Por ejemplo, en un debate sobre el machismo, una parte del debate dice algo inmoral que le parece mal a la otra. El hilo del debate se va a perder y va a haber grandes problemas para volver a la cuestión inicial hasta que se solucione el percance. Por último, pero no menos importante, el cuarto argumento, las acusaciones de cancelación por parte de acciones irregulares que afectan y que influyen en la opinión de uno tienen que ser subjetivas. Se tiende a defender un argumento con todo sin a veces coherencia alguna, solo porque nos toca un tema de cerca o no nos gusta el contrario, aunque sea el correcto o el que tiene más coherencia en el debate en general. Hola, soy Marco Morante y voy a hacer la conclusión de este debate. En referencia a todo lo anteriormente mencionado y con toda la información con la que contamos después de esto, sabemos que la cultura de la cancelación puede ser empleada como una beneficiosa herramienta a la hora de anular por un medio social ciertos males e injusticias, provocando a su vez una unión social sin precedentes en los últimos tiempos. Aparte de esto, la cancelación, al moverse a través de las redes sociales, provoca que el poder e influencia de miles de personas se coordine y por lo tanto tengan mucha influencia y poder. Esto ayuda a complementar e incluso sustituir los medios jurídicos o económicos. A su vez, esto provoca en la sociedad una sensación de bienestar colectivo al dar una voz para que la gente imponga una ética común y una normativa de comportamiento general. Por lo tanto, en base a todas y cada una de las ventajas que supone, apoyamos abiertamente la cultura de la cancelación y su uso para juzgar y regular comportamientos inmorales en la sociedad.